de adolescencia es el tema que te he preparado y te recuerdo que en mi canal encontrarás un video que hace referencia al significado y las diferentes etapas por las que atraviesa un adolescente. En esta aportación solo me concentraré a los factores esenciales que detonan una crisis de adolescencia. Entre los 7 y 12 años es cuando concluye la etapa infantil. Así se abre paso a una nueva etapa llamada pubertad. Y una vez que la pubertad concluye, es entonces cuando surge la adolescencia. La adolescencia se acompaña de una gran tormenta de emociones intrínsecas. Quiero decir con esto que todo aquello que sucede a su adolescente sucede a nivel mental, a nivel interior y a nivel corporal. A estos cambios que suceden en su adolescente se ven plenamente invadidos por un sentimiento difuso y permanente. ¿Y qué quiero decir con esto? Que su adolescente permanentemente estará invadido por sentimientos incomprensibles, inexplicables. Este es el origen de una crisis. Ahora, lo que conoce y lo que siente chocan permanentemente. Y es tan natural como cuando usted lo vivió en aquella época. Cuando el adulto da pauta para que atraviese el adolescente ese arranque emocional, el adulto no se habrá visto involucrado en esta crisis de adolescencia. Muchas veces sucede que un adulto quiere solucionar los conflictos emocionales de un adolescente y entonces se pone al tú por tú con su adolescente. Es un obstáculo fatal. ¿Por qué? Porque el adulto intenta controlar y el adolescente intenta controlar. Recuerde que el adolescente está pasando por un proceso de sentir y pensar. Los dos están chocando y el adulto puede llegar a ser capaz de controlar sus emociones. Por eso es mejor que el adulto se retire. Cuando el adolescente se enfrenta a una crisis entre su pensamiento y sus emociones, la estrategia más importante es permitir que el adolescente expulse esos momentos de crisis en su soledad o en su intimidad, de tal manera que llegue a encontrarse momentáneamente en él. Otro momento inconfundible que usted observará en su adolescente es lo que aprende y lo que vive. Estos son dos momentos altamente relevantes en la vida cotidiana del adolescente. ¿Por qué? Porque un adolescente se encuentra inmerso en una situación escolarizada. De ahí que muchas veces lo que aprende el adolescente con lo que vive en casa o con los amigos o con los adultos llega a chocar. Y aquí es donde también se presenta otro tipo de crisis. No es coherente lo que le dicen en la escuela a lo que hace en la casa. No es coherente lo que dice un adulto a lo que hace el adulto en otro espacio. No observa coherencia entre lo que oye en la escuela y lo que hacen sus maestros. Este tipo de conductas adultas generan en el adolescente crisis. ¿Y cómo remediar estas crisis? Las crisis no son remediadas. A las crisis solo se les permite salir, solo se les permite expresarse. Si una crisis es aplacada, o es saboteada, o es ocultada, o es ignorada, es entonces cuando el adolescente busca otros mecanismos de salida. Y esos mecanismos de salida van violencia, agresión, hostilidad, drogadicción, bebidas, y se puede ir más allá. ¿Por qué?
porque no está existiendo una coherencia entre lo que vive el adolescente, entre lo que aprende el adolescente y lo que vive el adolescente. Con ello no quiero decir que a un adolescente hay que crearle un mundo ideal, no. Con ello quiero decir que un adolescente está pasando por estas crisis, pues ningún mundo es ideal. Solo cuando el adolescente llega a percatarse de que la vida es así en su realidad, entonces alcanza a superar sus crisis. Una recomendación importante en esta faceta de la crisis es escuchar solo al adolescente. No lo apabulle con verbalizaciones, no le dé remedios, no le dé sugerencias, solo permítale que salga esa inestabilidad entre lo que aprende y lo que vive. Llegará el momento en que se adapte a una realidad en el mundo. Y por si no fuera poco, respecto a todo lo que está atravesando un adolescente, también lo viene a invadir toda una suma de sensaciones corporales. Pero además de estas sensaciones corporales externas, se encuentran aquellas que son más impactantes en un adolescente y que son las sensaciones internas. Es decir, visceralmente al adolescente le están sucediendo infinidad de sensaciones, desde un vacío total, desde una angustia, desde una alegría inmensa o un llanto deplorable, es decir, toda una serie de sensaciones que impactan medularmente en las emociones. ¿Y qué es lo que sucede a este adolescente? Pues este adolescente está enfrentando solo toda una gama de sensaciones indescriptibles. Y como le he dicho anteriormente, son tan difusas que por más explicación que usted le llegue a buscar, solo conflictuará el estado anímico de su adolescente. ¿Y qué es lo que hay que hacer como adulto o como padre ante un adolescente? Solo su compañía, solo su empatía y en especial el gran respeto por esos sentimientos y esas emociones que está atravesando el adolescente serán como un bálsamo para salir momentáneamente de esa crisis. Porque esas crisis no se superan en lo inmediato. Esas crisis solo requieren de una gran dosis de empatía por parte del adulto. ¿Y cómo es el lenguaje de un adolescente? Ahora es cuando vemos a un adolescente que cuando debe enfrentarse a hablar en público o con los adultos, se ve invadido por una gran timidez. ¿Por qué? Porque su lenguaje le está requiriendo la perfección exacta para expresarse con un adulto. De ahí que cuando usted mira a un adolescente tímido o que poco se expresa, es precisamente que está enfrentando otra de tantas crisis, es decir, superar el adulto para llegar a darse a entender correcta y lógicamente. También nos encontramos a un adolescente que cuando ha sido capaz de superar la inhibición o la timidez, es un adolescente de alto nivel extrovertido. Y aquí sucede lo contrario, será un adolescente que se la pasará corrigiendo al adulto. Y llegará el momento en que devaluará al adulto porque observa su gran capacidad que tiene para identificar los errores lingüísticos en un adulto. Cuando un adolescente muestra un lenguaje tímido e inseguro, es brindarle confianza y seguridad y permitirle que exprese sus sentimientos, sus ideas, como él lo desee. No lo invada con críticas o correcciones, no lo invada con menosprecios, no lo invada con rechazos.
Solo entonces su adolescente estará llegando a alcanzar un lenguaje confiado y seguro. ¿Y qué hacer con aquel adolescente que ha superado los grados de superioridad y entonces empieza a devaluar a un adulto? Aquí requiere usted de las normas explícitas y estoy hablando de el respeto hacia los adultos, porque independientemente de que un adolescente adquiera grados altísimos de lógica y de análisis para expresarse, un adulto siempre sabrá que está en desventaja. Y cuando un adulto se muestra tal cual es ante su adolescente, sabe el adolescente que se encuentra insertado en ese afecto un valor y que se llama respeto. Y finalmente llegó la hora del espejito. Así es, en su adolescente también se presenta un momento del espejo. ¿Y qué significa? Todos los momentos son importantes, pero este en especial, que es el momento del espejo, a usted le dará la pauta para ir conociendo qué emociones está atravesando su adolescente. ¿Y por qué digo el momento? El adolescente se ve invadido por una conducta de estarse mirando constantemente a un espejo. Por eso estará cuidando constante y permanentemente su expresión corporal. Es una situación normal que el adolescente llega a exagerar en determinados momentos para cuidar su presencia, para cuidar toda conducta que está manifestando, que su empatía y el control de usted en cuanto a sus emociones serán altamente relevantes para sobrellevar toda crisis que su adolescente enfrente. Soy Consuelo y estoy de regreso con ustedes en breve.